¿Cómo secuestrar a un papa? Por Napoleón Bonaparte. En 1809, bajo la orden de Napoleón, tropas francesas secuestraron al Papa Pío VII. La verdad es que Napoleón ya era un experto en el secuestro de papas. 13 años antes había secuestrado al Papa Pío VI, que murió siendo prisionero. Después de su muerte, nadie quería ser papa y pasaron 6 meses para que se coronara al Papa Pío VII con una tiara de papel maché, porque durante el secuestro anterior, Napoleón se apoderó de las tiaras papales. Napoleón y el nuevo papa parecían llevársela muy bien. El papa firmó un tratado donde se limitaba su poder en Francia, pero luego Napoleón invitó al papa a su coronación y en vez de que el papa lo coronara, Napoleón se coronó a sí mismo. Luego Napoleón quería apoderarse de los territorios de la iglesia, el papa lo excomulgó y ante la represalia Napoleón lo secuestra. Después de años prisionero se lo llevaron de Italia a Francia, donde casi se les muere en el camino. Luego Napoleón lo visita y lo obliga a firmar otro tratado en donde el papa renunciaba a los estados pontificios. Napoleón celebra la victoria, pero el papa se retracta y es hasta 1814 cuando Napoleón abdica que el papa regresa a su puesto en Roma. Hace 431 años, las personas de Europa se fueron a dormir la noche del 4 de octubre y despertaron hasta la mañana del 15. No se durmieron 10 días, sino que hubo un salto en el tiempo. Pero ¿a dónde se fue ese tiempo? ¿Y por qué? En la antigua Roma se utilizaba el calendario juliano que tenía 365.25 días. El punto 25 se acumulaba en un día bisiesto cada 4 años, y todo fue increíble hasta que siglos después notaron que la llegada de las estaciones estaba desfasada y que podría ponerse peor con el tiempo. En 1592, el Papa Gregorio XIII decidió arreglar esto y mandó llamar a una comisión de sabios que descubrieron que el año no tiene 365.25 días, sino .2421, un margen de error de 11 minutos que se habían acumulado con los años. Por eso, la primera medida del nuevo calendario fue saltarse 10 días en el tiempo para arreglar de vuelta las estaciones, y luego que no fueran bisiestos los años terminados en doble cero, sino los que fueran divisibles entre 400. Todo por el cómodo precio de 10 días perdidos en el tiempo. 4 historias increíbles de autocirugía. Charles-Auguste Pleuvet de Maligny, un cirujano militar, decidió quitarse las piedras de la vejiga él mismo. Ya lo habían operado de piedras, pero la experiencia lo había dejado horrorizado y prefirió operarse solo. Logró sacar una piedra que se había formado alrededor de una esponja que habían dejado los cirujanos anteriores. El doctor Evan O'Neill Kane se quitó su apéndice inflamado con anestesia local. Aunque tenía acceso a un hospital, lo hizo nomás para ver si se podía. Luego, a los 70 años, se amputó un dedo y reparó su hernia. Jock McLaren también se extirpó su apéndice, pero lo hizo a la mitad de la jungla con un cuchillo de bolsillo, sin anestesia y sin conocimientos médicos, aunque sí tenía conocimientos veterinarios. Inés Ramírez Pérez entró en labor de parto, pero su bebé no salía. No tenía teléfono, su esposo estaba en la cantina y no había forma de llegar con la comadrona que estaba a 80 kilómetros. Sin conocimientos médicos y usando un cuchillo de cocina, se hizo su propia cesárea. Ella y su bebé lograron sobrevivir, siendo la única mujer que ha sobrevivido a su propia cesárea. ¿Cuál es el animal más rudo? Le ha ganado a cocodrilos, pitones, hienas y hasta varios leones a la vez. Come escorpiones y serpientes venenosas. En el 2002 ganó el récord Guinness al animal más valiente. Es el verdadero rey de la sabana. Con sus 30 centímetros de alto, 85 de largo con todo y cola y sus 9 a 18 kilos, nada más y nada menos que el tejón de la miel. El tejón de la miel es indiferente a las picaduras de abejas. Su piel holgada le permite retorcerse y girar sobre sus atacantes. Tiene una piel muy dura y difícil de penetrar. Es feroz y agresivo y es inmune al veneno de escorpiones y serpientes. Pero no todo está dado. También entrenan desde bebés. Las mamás tejonas de la miel van exponiendo lentamente a sus bebés a diferentes venenos, empezando por escorpiones hasta cobras y bufadoras. ¿Y tú que creías que tu mamá era ruda contigo? Curiosamente. ¿Papas ilegales? Las papas eran ilegales en Francia porque se creía que causaban lepra, sífilis y esterilidad. Y aunque había hambruna en gran parte de Europa por las guerras, nadie quería comer papas. El rey de Prusia, Frederick II, se las quería dar a sus habitantes, pero ellos se rehusaban. Así que cultivó papas en suelo real y puso a sus guardias a cuidar que nadie se las robara como si fueran algo muy valioso. Pronto la gente empezó a robar las papas y comerlas, mientras los guardias se hacían los dormidos. Francia seguía sin
comer papas, pero en la Guerra de los 7 años los prusianos capturaron al farmacólogo del ejército francés Antoine Parmentier y le dieron de comer papas durante su cautiverio. Después de ser liberado, se dedicó a predicar las bondades de la papa. Le organizó al rey Luis XVI un banquete de papas para su cumpleaños. Convenció a María Antonieta de llevar flores de papas en su tocado. Aún así, nadie quería comer papas. Así que Parmentier adopta la misma estrategia que el rey Papa Frederick. Cultiva papas y pone a guardias a cuidarlas. La gente empieza a robarlas e incluso a sobornar a los guardias. Curiosamente, ¿por qué las mujeres paren acostadas? La gran mayoría de las culturas solían dar a luz arrodilladas, en cuclillas, sentadas o paradas. Estas posiciones facilitan la tarea de pujar, reducen el dolor de las contracciones y permiten que el bebé tenga más espacio. Entonces, ¿por qué cambió? Las parteras eran las encargadas de asistir los alumbramientos, pero cuando los cirujanos barberos empezaron a competir por el puesto, se empezó a relacionar el parto como algo complicado. En 1598, el cirujano Guillemot optó por usar una cama reclinable, según él, para la comodidad de la parturienta, pero la verdad es que facilitaba el trabajo a los cirujanos. Luego, el obstetra François Morisot apoyó esta idea. El rey Luis XIV contribuyó a que la posición se mantuviera. Al parecer le gustaba ver a las mujeres dar a luz y esta nueva posición le permitía una visión completa. Se desconoce hasta qué punto influyó, pero el comportamiento de la realeza debió afectar la tendencia de la población. Para finales del siglo XVII, los hospitales en Francia usaban camas para dar a luz. Los franceses, al ser reconocidos como grandes médicos, esparcieron la práctica por todo el mundo. ¿Los pingüinos no existen? Todos conocemos a estos pingüinos, pero resulta que nos han estado mintiendo y no son los pingüinos verdaderos. Los verdaderos pingüinos, cuyo nombre científico era Pinguinus impennis, vivían muy felices en las costas del norte del Atlántico hasta 1844, cuando se extinguieron. Estos pingüinos pertenecían a la familia Alcidae, pero a diferencia del resto de la familia, eran muy buenos nadadores y buceadores y no volaban. Luego, cuando los marineros y exploradores europeos se encuentran con aves similares en el hemisferio sur, deciden llamarlos igual. Pero resulta que, aunque tampoco vuelan y son buenos nadadores, son aves completamente diferentes y solo se parecen por convergencia evolutiva. ¿Por qué la muralla china no está pintada? ¿Sabías que originalmente iba también a estar pintada? Alrededor del 300 a.C., el emperador Shi Huati supervisó la construcción de la Gran Muralla China y miles de trabajadores murieron durante la obra. Cuando por fin fue terminada, el pueblo estaba aliviado, pues no solo dejarían de morir sus trabajadores, también estarían a salvo, hasta que el emperador tuvo la gran idea de... ¿Y si la pintamos? Nadie se atrevía a cuestionar al emperador, excepto, claro, el bufón de su corte, Yu Ce, quien no solo se burló de su idea de pintarla, sino que le hizo ver que terminaría diezmando a la población que trataba de proteger por el capricho de que fuera pintada. Y aunque fue algo muy arriesgado, el emperador entró en razón gracias a su bufón y decidió que la muralla ya estaba perfecta. En la actualidad, Yu Ce es recordado como un héroe nacional en su país y es a quien le debemos el bonito color terracota de la muralla. Justo en el 2021, en Florida, se están liberando mosquitos modificados genéticamente. El objetivo es liberar mosquitos cuya descendencia sea reducida y sean exclusivamente machos. ¿Y qué va a pasar? A pesar de que hay una gran variedad de animales que se alimentan de ellos, muy probablemente encontrarán otras opciones para alimentarse. Pero sí existen otras preocupaciones. Los mosquitos son uno de los principales detractores de la deforestación de la selva amazónica, porque atacan a los deforestadores sin compasión. Los mosquitos modificados podrían mutar y volverse súper resistentes, o las modificaciones para hacerlos resistentes contra una enfermedad podrían aumentar su susceptibilidad a otra. ¿Me tengo que quitar el apéndice si quiero ir a la Antártida? No, a menos que seas médico y vayas a pasar el invierno en la Antártida o vivas en Villa de las Estrellas. Esta regla surgió en 1961 cuando Leonid Rogozov, el médico de la Estación Soviética de la Antártida, despertó con apendicitis. Al día siguiente, cuando la cirugía era inminente, una tormenta de nieve imposibilitaba la ayuda, así que no había otra opción más que operarse él mismo. Un meteorólogo y un conductor sirvieron de asistentes, esterilizaron y prepararon el cuarto y Leonid les dijo qué hacer
hacer en caso de que se desmayara. Leonid se puso anestesia local y comenzó a operar con la ayuda de un espejo, aunque la mayor parte del proceso lo hizo a tacto. Después de extraer su apéndice, se colocó antibióticos y suturó la incisión. La operación duró 1 hora con 45 minutos y fue todo un éxito. Por cierto, para ir al espacio no puedes tener ni apéndice ni muelas del juicio. ¿Para qué sirve el dedo chiquito del pie? La única razón de la existencia del dedo chiquito del pie es que en esas noches en las que te levantas a oscuras a buscar algo al refri y tienes la desgracia de encontrarte con la pata de la mesa, te duela como nada en el mundo. ¡Auch! Es horrible, pero la verdad es que una de las funciones principales de tu dedo meñique es ayudar con el equilibrio y la propiocepción. Sin embargo, como está en el borde del pie, es susceptible a sufrir lesiones. ¡Ay, mi dedito!